Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al primer programa del Rombo Podcast edición mundial, en el que vamos a repasar pues todo lo que está ocurriendo en la mayor competición de selecciones y seguramente pues la competición más seguida y más importante del mundo del fútbol. Y para ello pues hoy estamos todos. Últimamente pues ha cortado un poquito, pero hoy sí que estamos todos para comentar sobre todo el partido de España entre Alemania, que fue un auténtico partidazo y dejó muchísimas cosas para comentar y también un poco cómo vienen las grandes candidatas, que después de estas dos jornadas ya dejan varias cosillas a analizar. Saludamos en primer lugar a Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo el Mundial hasta ahora? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues bastante bien, ¿eh? Sorprendido. Mucha igualdad, muchas cosas por comentar y sí que es verdad que de las grandes que venían con nombre, pocas están respondiendo a las expectativas. Pues eso, muchas sorpresas como en todo Mundial. ¿Qué tal, Nico? Bien, bien, ¿quién te iba a decir, no? Que un lunes 28 de noviembre pudieras verte un Camerún-Serbia, un 3-3 o resultados tan rocambolescos, ¿no? Y saludamos también a Hugo por aquí. Imagino que acabarás de llegar del tren Barcelona-Madrid, ¿no? Sí, Hace 10 después de minutos. mis 52 horas de tren el otro día, vengo fresquísimo para hablar de España. Madre de Dios, es que para los que no lo sepan, tuve aquí un invitado especial en casa de mi abuela que tenía que ver un partido. Bueno, se quedó aquí a dormir, luego para el tren de vuelta hubo complicaciones. En fin, dejando las anécdotas aparte, que bueno, da para escribir un libro, las líneas de tren aquí en Cataluña, madre de Dios. En fin, y yéndonos ya al Mundial, que al final es para lo que estamos, bueno, como os he dicho, quería empezar hablando un poco de ese partido de España, que me parece que dejó muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo, Hugo, creo que era un día importante y evidentemente que hubieron muchísimas cosas, ¿no? Pero yo creo que sobre todo en la previa teníamos un poco la incógnita de qué pasaría con Alba y Busquets, ¿no? Que sabemos que en contexto Barça estaban absolutamente superados y queríamos saber, ¿no? Pues si en un contexto diferente, en esta España de Luis Enrique, iban a sufrir menos en un partido pues de entidad grande. ¿Cómo los viste en el partido? ¿Qué nota les pondrías a Busquets y Alba? A mí en general me gustaron los dos. Me gustaron el primer partido, entendiendo que el primer partido podía ser un partido favorable y me gustó en general contra Alemania y más dado el rival. Hay una cosa que se dice mucho de ellos y se analiza, casi se sobreanaliza el contexto Barça y el contexto de España. Pero yo creo que son contextos que son dos deportes diferentes, el fútbol de selecciones y el fútbol de clubes. Yo creo que el tiempo que tienen para trabajar las selecciones en general hace que los órdenes tácticos del resto de selecciones sea relativamente bajo y que un equipo tan asentado, tan especial como es la España de Luis Enrique, que es más club que el resto de selecciones, por así decirlo, hace que el entramado táctico sea más arropador para estos dos jugadores. Y yo creo que eso es lo que permite que Busquets y Jordi Alba, pero creo que no es extrapolable ni... Tampoco creo que se ven muchas críticas y yo soy el primero que no me acaba de convencer ciertas cosas del Barça, pero sí que es verdad que tampoco es todo cuestión del estilo, de que es que prioriza extremos o no. También hay una cuestión lógica que es que el equipo de España, para el contexto de selecciones, es más ordenado que el resto de equipos y el contexto del Barça con otros clubes, pues no es más ordenado, es igual de ordenado o menos, pero no hay una diferencia de este grupo está mucho más trabajado que el otro. Entonces, pues bueno, creo que hay que ser un poco, equilibrar un poco la crítica. Eso te iba a decir, Nico, ¿no te da la sensación, es que, o sea, pienso muy parecido a Hugo, que España incluiría también a Alemania, quizás son, no las de más nivel, pero las dos selecciones que juegan más parecido a un club? O por lo menos esa sensación me ha dado, porque yo también incluiría a Alemania en ese saco, ¿eh? Sí, es que además yo creo que son las selecciones que mejores entrenadores, seleccionadores tienen, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, Hansi Flick, bueno, ¿qué vamos a decir de Flick, ¿no? Ha ganado todo lo que se podía ganar con el Bayern y Luis Enrique, que a pesar de las críticas me parece un entrenador como la copa de un pino y tampoco estamos descubriendo nada. Entonces, sí que son selecciones atípicas, por así decirlo, porque sobre todo en el caso de España me parece más llamativo cómo ha creado un ambiente en el que, aun pudiéndose reunir muy pocas veces a lo largo del año, es capaz de comportarse o de establecer algunos
contextos, algunas situaciones como si fuera un club, como lo que estabais diciendo, y quizás ese contexto también de Jordi Alba y ese rendimiento de Jordi Alba y de Sergio Busquets, aparte de obviamente las variantes tácticas que introduce Luis Enrique, también se puede ver desde un punto de vista anímico, de que todos van a una, no se sienten igual tan criticados como en el Barça, y no sé también si eso puede afectar, ¿no? Bruno, no sé qué te pareció a ti, pero bueno, yo creo que la primera parte me pareció muy buena de España, creo que se supo sobreponer un poco a ese plan de Alemania y luego sí que es verdad que a partir de que mete el gol y que, bueno, hay algunos cambios de Luis Enrique que no me terminan de convencer, creo que al final, por ejemplo, cuando tú empiezas a asumir muchísimos menos riesgos y vas a un plan prácticamente de no fallar, creo que la presencia de Nico en ese plan, metiendo además a Coque, creo que no, bueno, no me terminó de convencer la gestión de Luis Enrique cuando ibas por delante en el marcador. ¿A ti qué te pareció ese tema? O sea, para empezar, ¿cómo viste España en esa primera parte? ¿Qué crees que hicieron bien los hombres de Luis Enrique para imponerse ahí? ¿Y qué pasó con el 1-0? ¿Y qué te parecieron a partir de las decisiones de Luis Enrique? A mí en general el partido de España me gustó. Me parece que el 7-0 a Costa Rica te demuestra que ya es una selección que golea a equipos más inferiores, ¿no? O de nivel un poquito inferior. Y la prueba era contra esta Alemania competir y se compitió, bajo mi punto de vista, bien. La primera parte, creo que lo que Alemania supo hacer muy bien es la presión. Creo que se vio, bueno, Unai Simón hubo momentos donde es verdad que no es el mejor con los pies, pero hubo momentos donde parecía que no sabía casi, tuvo fallos, algún fallito gordo que luego los arregla porque parando es un porterazo. Sí. Pero creo que España supo esperar muy bien y supo leer también dónde estaban los puntos flacos de Alemania, sobre todo en esa lateral derecho, que creo que España explotó bastante bien con Dani Olmo. Creo que Dani Olmo leyó muy bien que Kerrer bueno, es un lateral central bastante flojo, ¿no? Que se deja llevar mucho por los impulsos. Y si en vez de Olmo es Jeremy Pino, por ejemplo, o Nico, un extremo encarador, a lo mejor España se habría plantado a jugar contra 10, 60 minutos. Y luego creo que Luis Enrique acertó mucho en el cambio de Morata. Creo que se vio un partido donde reivindica la figura del 9, ¿no? Con Morata y con Füllkrug para Alemania. Mm. Y luego los demás cambios, yo creo que están bien tirados, pero no surtieron efecto. Coque por Gavi, yo a lo mejor era un partido por mucho que para quitar a Pedri, por el contexto que se iba a dar más de un partido más defensivo donde Pedri iba a estar un poquito más lejos del área y si al final metes a Nico para dárselas a Nico y que sea él el que intente ser uno contra uno para conseguir la ventaja, a lo mejor un pasador como Pedri te resta, o bueno, no te resta, pero te suma menos que un peleador como Gavi, ¿no? Que Gavi al final lo metes ahí, con Coque iba a trabajar. Nico no funcionó por X razón, no consiguió creo que ni una sola ventaja. Eh, Jordi Alba lo quitó porque creo que no tenía gasolina ya y mala suerte que lo quita y los 2 minutos viene el gol por esa banda, bajo mi punto de vista, en un fallo de Laporte. Pero yo aún así creo que España puede salir contenta. Creo que sí que es verdad también que vieron que el empate les valía o les podía valer y se dejaron comer un poquito por una Alemania con más urgencia que España. ¿Cómo lo viste tú eso, Hugo? A mí, o sea, el de Morata, por supuesto, me pareció un acierto y los cambios de Coque y Nico me parecieron un fallo, pero me lo parecieron a posteriori. O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque sí que es verdad que el planteamiento de Alemania y más hacia lo que iba a tender a ir, que era echarse hacia adelante, lo que pedía España era que cuando el delantero centro bajase a traer al central, hubiese alguien que atacase la espalda. Toda la primera parte faltó que Ferran fuese un poco más agresivo ahí, raro para él porque se le da bastante bien. Y yo creo que quiso meter a Nico porque es un jugador que con espacio a la espalda de los defensas, no, no es un atacante del espacio, pero sí que a poco que alguna vez salte alguno medio tarde o tal, puede castigarlo. Y luego entiendo también que cuando metes a Coque lo que estás metiendo es un centrocampista de base, que te ayude a la salida de presión, que te Proteger a juegue, Busquets también. sí, y que te juegue terceros hombres con los laterales, que eche una mano para salir de balón. Y lo hizo bastante mal, pero claro, a priori Coque debería ser ese jugador. No sé
Claro, si no confías en él para eso, pues ya no lo vas a poner nunca. Si no puedes, si no te da, no lo sacas para que te eche una mano en la salida de balón cuando lo necesitas, pues entonces ya no necesitas a Coque, obviamente. Entonces, porque Carlos Soler es más llegador, Marcos te da más trabajo, pero bueno, yo creo que era más importante, y creo que en eso sí que la idea, por lo menos a priori la idea de Luis Enrique me parece interesante, defenderse un poco más con balón que sin balón. Yo creo que meter a Marcos Llorente porque te da trabajo, pues tampoco te iba a llevar muy lejos y acabas perdiendo muchos balones en salida de balón. Y yo creo que, bueno, que a priori no me parecieron malos cambios, luego sí que es verdad que no funcionaron y a lo mejor podía haber probado otra cosa. Se habla de Ansu Fati, pero claro, dices, bueno, Ansu Fati es otro que te la va a pedir al pie, tiene más talento, nunca sabes, pero bueno, yo creo que sí, fueron un fallo, pero también te digo que yo cuando los hizo no pensé que estuviesen mal, ¿eh? Nico, ya fijándonos también en la delantera, que creo que fue interesante en este partido, sobre todo porque hubo diferencias respecto a Costa Rica. Contra Costa Rica vimos sobre todo un Asensio que hacía todo el rato lo que quería, venía a generar esa superioridad en el centro del campo, se giraba, podía descargar a bandas. Yo creo que sobre todo lo que ocurrió en ese partido era que los centrales no saltaban y que podía gozar pues de muchísima libertad dejándolos sin referencia, ¿no? Pero bueno, claro, Alemania es otro nivel diferente. El perfil de central es otro muy distinto. Rüdiger y Sule, pues sabemos el tipo de jugador que son, sobre todo Rüdiger, que les encanta defender hacia adelante, saltar marca, ¿no? Y yo creo que ahí Asensio sí que se vio mucho más agobiado, sin tiempo, sin espacio para poder girarse, prácticamente no se giró ni una sola vez y tuvo que jugar todo el partido de espaldas. ¿No crees que el partido desde el inicio pedía un jugador en esa posición de nuevo con más capacidad de atacar la espalda? Porque, por ejemplo, decíais los dos que Morata, el cambio de Morata era un acierto, cosa que fue evidente no solo por el gol, sino porque realmente pues, España con él atacó mejor. Mi pregunta ¿es un acierto o es un fallo no meterlo desde el principio? Claro, claro, ahí quería llegar yo. Cuando estabas formulando la pregunta, también se me ocurrió eso, ¿no? Porque estamos alabando, y yo creo que con razón, el cambio, porque le salió y le sentó mucho mejor a España jugar con Morata en la segunda parte, jugar con una referencia, pero me sorprendió sobre el papel que no jugara el propio Morata y si lo hiciera Marco Asensio, sobre todo por el contexto que se iba a encontrar, porque no es lo mismo jugar contra Costa Rica, como tú decías, contra Alemania, que tiene dos centrales que son muy pegajosos, que te van a pedir pues venir más a la base a recibir, y creo que ahí fue una de las claves del partido. En la primera parte sobre todo vimos que la selección no daba progresado, todo se hubiera facilitado mucho más si hubiera Marco Asensio aparecido más hacia la base, porque Pedri, Gavi estaban absolutamente presionados, Busquets estaba tapado por Gundogan, una especie de marca al hombre, los laterales estaban también pues, tapados y tampoco tenían muchas opciones de pase. La opción desatascadora del partido podía ser la figura de Marco Asensio si hubiera replicado su rol como en el partido de Costa Rica, pero esa vía no funcionó. Sí que lo vi en la segunda parte al principio, antes del cambio, que dio alguna sensación de poderse girar y hacer daño, pero demasiado tarde desde mi punto de vista, y la que fue sí la clave del partido, para mí el mejor de España, fue Dani Olmo, que a pesar de que Ferran no supo interpretar ese rol, como decía Hugo, de picar al espacio y darle una salida y darle esa opción de pase a la espalda de los defensas ante una defensa que estaba muy adelantada, teníamos que aprovechar ante esa presión pues los balones a la espalda de la defensa. Sí que Dani Olmo supo interpretar muy bien, abrirse bien a la banda, tirar desmarques, bueno, esa capacidad también para ser determinante, que a pesar de que no marcó, estuvo cerca de hacerlo, un golazo, y creo que, como decías tú, estoy de acuerdo, el cambio de Asensio es bueno, pero quizás en el planteamiento yo me esperaba otra cosa. Tírale, Hugo. A ver, lo de Morata y Asensio es un sí y un no, yo creo, porque la verdad que a priori te puede pedir el cuerpo que para atacar la espalda de los centrales y para castigar el espacio las subidas, pero también es verdad que contra un equipo que físicamente es bastante potente, pero al final solo una carrera con Rüdiger es bastante complicado. Sí que es verdad que en general no te vas a poder girar con la marca de Rüdiger, pero es que no hace falta que te gires 5 veces. Es decir, a nivel al que sale y al nivel al que juega Alemania, si Asensio se gira una vez,
prácticamente vas solo, prácticamente vas en 3x2 y te vas solo. O sea, yo creo que era una situación que no se iba a repetir mucho, pero sí que es verdad que era un peligro grandísimo, porque sobre todo Rudiger iba súper agresivo, súper lejos, y basta con que le diese un toque hacia un lado y pintase que ya te generaba una ocasión de gol clara. Entonces yo creo que sí que es verdad que luego, en una segunda parte, Morata castigó bien, jugó bien los desmarques, jugó bien los centros laterales, los atacó bien como en el gol, pero sí que es verdad que son dos fases de juego, el buscar a los alejados a la espalda y el que alguna vez castigar los saltos de los centrales de otra forma, que al final con la figura de Ferran y de Dani Olmo entiendo que era lo que buscaba, que el 9 fuese una figura más de atracción y los extremos más de ruptura, y con Morata es un delantero más de ruptura y necesitas atracciones a lo mejor más de interiores o de extremos por dentro. Entonces, pues bueno, yo creo que no sabría decirte si hubiese sido mejor. Simplemente creo que son dos contextos de partido diferentes y que, vamos, es mi opinión, ¿eh? Sí, punto interesante ese, desde luego. Creo que también para la salida de balón no lo hemos comentado, pero más allá de los mecanismos colectivos que pudiera tener Luis Enrique, creo que la primera parte de Pedri es una absoluta exhibición y que hubo muchísimas acciones que por pura superioridad individual del jugador, pues acaba desatascando situaciones que, en fin, es un jugadorazo que tenemos ahí que, bueno, vamos a disfrutarlo porque como él hay pocos. Pedri Musiala. Eso, ahí quería ir. Bruno, el jugador este de las piernas largas que vestía la camiseta blanca, que se giraba y esas cosas, ¿qué? Que parecía un recién comulgado, ¿no? Por la Madre carita que de tenía. Dios, qué jugador Musiala, ¿eh? A mí, mira, tuve una discusión viendo el partido con mis amigos porque, claro, Sané salió y fue el que más impacto tuvo. Salió Sané y prácticamente él cambió un poquito el partido, pero es que el partido de Musiala entero fue una exhibición de giros, de controles, de fintas y de... Yo creo que ningún jugador español supo interpretarle. Es que, ¿cómo vas a entender? O sea, Claro, el tema es, ¿cómo interpretas a alguien así? A Pedri yo creo que los alemanes tampoco supieron interpretarle. Lo que pasa es que Pedri no se movió en esas zonas de tres cuartos como si se movió Musiala, porque son jugadores que no se mueven en la misma zona, aunque creo que Pedri puede llegar a hacer lo de Musiala y Musiala puede llegar a hacer lo de Pedri, Musiala pero jugó un doble pivote muchas veces, por sí, ejemplo. por eso, además lo tiraron a banda, creo que eso además hizo que Carvajal estuviera incómodo, porque no tenía nunca una referencia a la que cubrir, porque Musiala cada vez que recibía o cada vez que podía se metía hacia adentro, y eso hizo que Carvajal, bueno, el partido de Carvajal yo creo que es probablemente el peor o el que peor rendimiento da de España. Sí, sí. Por eso y porque luego también él está un poquito, no sé, yo tengo la teoría de que tiene algún problema físico, me da esa sensación, porque si no, no entiendo algunas acciones. Pero el tema con Musiala es ese, le faltó no sé, bueno, la jugada del gol viene de un mal control, pero el movimiento que hace es muy bueno de tal y luego Fulcrum, pues bueno, pues la fusila. Mm. Era el mundial para que Musiala se enseñara al mundo, para que Pedri confirmase, para que, bueno, todos estos jugadores, bueno, Bellingham en Inglaterra está también saliéndose, creo que es un mundial que está confirmando que la nueva generación que está saliendo quiere coger el testigo pronto de esta última que se va a ir, porque bueno, Cristiano, Benzema, Messi es su último mundial, si no es el penúltimo, o al menos es el último competitivo, y Mm. estos chicos ya están compitiendo todos, así que oye, un espectáculo. Sí, lo que viene por detrás, pues no está nada mal. En fin, pues estas nuestras impresiones de España y también de Alemania, dos selecciones que, como decimos, se parecen bastante a clubes por su buen funcionamiento y eso en parte lo debemos pues a los dos grandes seleccionadores que tenemos. Gran partido el que vivimos y esperemos pues que sigan dándonos partidazos estas dos selecciones que desde luego vamos a disfrutar, pero como esta también hay unas cuantas más que creo que, bueno, merecen que las comentemos. Si os parece, empezamos por Francia, Nico. ¿Cómo ves que llega Francia? O sea, ¿es lo que te esperabas? ¿Hay algo que te ha sorprendido? ¿Cómo ves a Francia? No me ha sorprendido mucho, la verdad, respecto a ese Mundial 2018 y lo que veníamos viendo del equipo de The Champs. Vemos que la organización gana el talento, prefiere ser un bloque compacto, organizado, que no tenga muchas fisuras y a partir de ahí pues imponerse en el marcador.
una Francia muy competitiva, muy seria, muy pocos fallos atrás. Upamecano, por cierto, está firmando un mundial espectacular, está dejando a un lado esos errores groseros bueno, era parte de su figura, era parte de su jugador, ese registro que le caracterizaba también para mal, pero todos sabíamos de ese talento que disponía y lo está haciendo ver. Como te digo, la estrella de la selección, a pesar de que muchos puedan decir que es Mbappé, para mí, desde mi punto de vista, es Griezmann. No hay jugador que se implique más en tareas defensivas, que participe más en el juego. Es un centrocampista en Francia, tiene la libertad total, juega de lo que quiere realmente, hace de todo. Asiste, quizás no marca tanto porque juega en zonas más retrasadas, pero asiste, tiene una capacidad para aplicarse en tareas defensivas espectacular, y estamos viendo pues un Mbappé que a mí, no es a mí es un jugador que con todos los respetos, no me cae francamente bien, pero no por temas futbolísticos, porque estamos de acuerdo en que es uno de los mejores, lo ha vuelto a demostrar, ha marcado un doblete, y Francia que al final se le complicó un poquito el partido porque Dinamarca también compitió muy bien, pero creo que solventó un partido a priori difícil y con una solvencia que estamos acostumbrados ya a la selección de Sams. Hugo, es que decía Nico que, bueno, Francia priorizaba, pues eso, el orden y un poco bueno, que tampoco el talento fuera muy por libre. Yo creo que ahí hay un asterisco, que es Antoine Griezmann, que es un jugador que en este contexto de Francia es que te facilita muchísimo las cosas en muchos sentidos, ¿eh? Yo creo que es el jugador insignia de esta selección y que, vamos, o sea, que sin él esta Francia sería otra. Totalmente. Suena un poco loco decirlo, pero la verdad que Griezmann y Benzema se entendían fatal, y creo que los mejores partidos de ambos son cuando faltaba el otro, y eso es una pena grandísima porque la realidad es que son los dos mejores jugadores, pero a Griezmann le sienta mucho mejor Giroud. Esto es así, no, es una pena que sea así, pero es la realidad, y yo creo que con Giroud tiene un jugador pues eso, que amenaza el centro lateral, que amenaza el espacio, que es un 9 puro, que fija los dos centrales y hace que se mueva mucho mejor. Y luego es que es un jugador que es determinante en tantas zonas del campo, de tantas formas, a través del golpeo, a través de picar el espacio, desde el trabajo, desde las recepciones entre líneas, no sé, tiene una capacidad de bajar y cambiar el juego a la otra banda, de recibir a la espalda del medio campo. Es una cosa escandalosa. Leía por ahí, a Nori, que si nos está escuchando, que me consta que a veces nos escucha, que es el jugador más parecido a Modric. Y es que no he visto un comentario más acertado de Griezmann, es la mejor definición. Parece una locura porque a Griezmann lo tienes como un delantero, pero si lo piensas, es el jugador que más se puede parecer a Modric. En Francia es el desatascador, ¿no? Que me hace falta un jugador en la base, lo bajo. Que me hace falta picar el espacio, lo subo. Que caigas a banda porque hay que atacar a tal jugador, lo pongo allí. O sea, al final es no sé, la seguridad de que lo pongas donde lo pongas va a jugar bien si tiene la libertad para hacerlo. Es un auténtico jugadorazo y la verdad que hasta dónde llegue Francia en gran parte pues va a depender de él, y hasta ahora pues si no es el mejor está siendo de los 2-3 mejores jugadores del Mundial. Bruno, si te parece repasamos un poco también cómo llega Brasil, que yo creo que es una selección igual un poco parecida a Francia, ¿no? Quizás a nivel colectivo no es una selección brillante, pero sí que es un bloque sólido, que sabe defender cuando toca y que luego tiene un talento arriba con el que es fácil que le lleguen los resultados. Déjame antes hacer un apunte fuera del análisis de Francia y es a ver qué nos dicen los críticos de Giroud porque ha metido ya 2 goles, ¿vale? Simplemente. Máximo goleador de Francia, si mete uno, se pone el máximo. Lo deja Con caer esto, contundente. es que, bueno. Y ya, hablando de Brasil, creo que son dos selecciones muy parecidas en cuanto a que el orden defensivo es muy bueno. O sea, Brasil no ha recibido un solo disparo en 2 partidos. Creo que estamos viendo un Thiago Silva, no sé si es el mejor nivel de su carrera, pero rozándolo. Y luego creo que la gran diferencia es que Francia tiene un talento ordenado arriba y Brasil no. Pero es que a Brasil no le puedes pedir que sea un equipo que ordene sus piezas arriba porque Sería teniendo a contracultural Vinicius, prácticamente. eso es, teniendo a Vinicius, Anthony, Richarlison, que son jugadores que si algo no les puedes pedir es que, bueno, tú tienes que responder a esto, pero no puedes, no, tienes que dejarles que fluyan.
Creo que en un partido entre ambas selecciones, yo tengo la teoría de que Francia probablemente se impusiera, más que nada porque creo que es más fácil parar el talento o el talento desordenado, por así decirlo, de Brasil que el talento ordenado de Francia, más que nada porque tiene muchos más recursos y creo que Brasil es la selección más divertida, pero a la vez, si quieren ser campeones, creo que tienen que dar algún cambio. Y hoy contra Suiza, ese cambio creo que ha sido Bruno Guimaraes. Creo que cuando ha Mm, salido Fred y ha entrado Bruno, se ha visto un poquito más de conexión, más de, pues al final si no está Neymar, falta esa figura un poquito, ¿no? Que haga los papeles de, bueno, no al nivel que está haciéndolo Griezmann, ¿no? Porque Griezmann está moviéndose en todo, pero un poquito Neymar en esta Brasil jugando ahí de esa especie de media punta, es lo que intenta hacer. Paquetá no lo ha cumplido tampoco y al entrar Bruno ha dado a Casemiro esa función más de mm, llegador sin ser llegador y Bruno ha asumido el rol con balón. Eso ha permitido que Vinicius pueda atacar más el espacio, que Richarlison creo que está yendo una buena Copa del Mundo, pero cuando ha salido Gabriel Jesús se ha visto que a lo mejor si va a jugar Bruno Guimaraes te merece más la pena tener a un jugador como Gabriel Jesús arriba, que es un futbolista que entiende mucho más los apoyos y los desmarques. Y luego el tema está en ver si consiguen contra una selección de mucha más entidad contra las que han jugado, que ojo, Suiza y Serbia eran de las posibles sorpresas de este mundial y lo siguen pudiendo ser porque pueden pasar aún. Pero si con un rival de más entidad siguen siendo tan sólidos defensivamente, porque a mí Alessandro me deja muchas dudas. Y en ese lateral derecho creo que Militao va a seguir, después del partido de hoy va a seguir, pero bueno, Tite es capaz de volver a poner a Danilo. Es la única duda que me genera esta Brasil. Esa de si contra un rival más grande va a poder seguir siendo tan bueno defensivamente como está siendo ahora o a lo mejor se destapa un poquito una carencia. mm. Nico, sí, mira, justo ahora te quería preguntar si quieres hacer algún apunte y si no, luego te lanzo la pregunta. Sí, yo simplemente destacar como algo positivo, lo comentaba Bruno, ante la falta de Neymar, yo creo que sí que estamos viendo, no a un Neymar, pero sí que algo parecido con Rodrigo, ¿no? Es un Justo, jugador. justo te iba a preguntar eso, te iba a hacer esa puntualización, justo, ya sabía yo. Sí, sí, porque, bueno, de hecho lo decía luego en la rueda de prensa post partido que le hacían, que él prefería estar por dentro, que no le gustaba tanto jugar por las bandas, se sentía más partícipe del juego y creo que ahí realmente vemos su mejor versión, ¿no? Jugando por dentro es un jugador que a nivel de asociación entiende muy bien, interpreta muy bien los espacios, tiene una calidad técnica diferencial, el pase que mete en esa jugada que acaba siendo anulada es brutal, tiene una cantidad de registros que por dentro se optimizan, en mi opinión, de mejor manera. Y es cierto que obviamente la estrella de esta selección era Neymar, pero ante la falta del brasileño, a mí un Rodrigo ahí en esa especie de carril interior, conectando con los Vinicius, Richarlison, Gabriel Jesús o quien sea, la verdad es que me parece muy estimulante. Sí, la presencia de Bruno Guimaraes creo que tendrá mucho de eso, ¿no? De liberar a Casemiro de funciones con balón para que pueda brillar en el repliegue y también pues cuando tenga la posesión en esa función quizás un poquito más de llegador, adelantando metros y que sea Bruno Guimaraes quien asuma la salida de balón y con Rodrigo por delante con más libertad conectando con los delanteros. Nos faltan algunas selecciones, solo que tenemos poco más tiempo de programa. Hugo, te quería preguntar por una selección que, bueno, siempre va con muchísima presión y más quizás este año, ¿no? Y con muchas expectativas, pero que, uff, va a tener complicada la cosa, ¿eh? ¿Argentina qué? ¿Hasta dónde Argentina? La verdad que es que es una selección que tiene unos jugadores que funcionaron en algún momento, pero que prácticamente todo el núcleo Mm, duro de ese equipo viene en el peor momento posible. Es decir, es el peor momento de Paul, el peor momento de Acuña, el peor momento de casi todos los que lideraron en la Copa América y que tuvieron roles importantes. Y yo creo que va a depender un poco de la capacidad que tengan esos jugadores de dar una versión ligeramente cercana, porque ya no te pido la misma, porque obviamente pedir la de Paul, la versión de la Copa América a día de hoy me parece pues ya no una existe, utopía, pero sí. pero y la capacidad que tenga el entrenador de introducir a los jugadores, que son grandes jugadores y con mucho talento, y que entiendo
reproduzcan los roles que él necesita o que con los que él se siente cómodo. Los McAllister, los Enzo Fernández, Julián Álvarez, etc., que creo que son jugadores de más nivel a día de hoy que los que juegan, pero claro, la duda es ya sabemos que en las selecciones argentinas en general siempre se ha atendido al conservadurismo a nivel de once inicial, jugadores veteranos. Yo me acuerdo de ver mundiales, de ver arrastrarse a Verón con 38 años por el campo jugándolo todo y tú decir, bueno, no sé, igual el Banega este de 24 años pues la pasa bien, ¿no? Y yo creo que están en un inmovilismo normalmente a la hora de hacer cambios, que solamente hacen cambios cuando se viene todo el barco abajo, que entonces ya sí, que quemarlo todo, el Messi no nos vale y ponemos a cualquiera. Y yo creo que les falta un poco de transicionar hacia las nuevas generaciones o los jugadores más en forma, o por lo menos encajarlos ligeramente en el esquema. Pero sí, es una selección que a día de hoy no me dice nada. Le falta todo el centro del campo. Leía, lo último digo, que me estoy liando, es que Argentina me pone nervioso ya. Que se decía que Argentina pasó de ser que Messi solucionase lo que no tenía el equipo a que en la Copa América a que el equipo solucionase lo que no tenía Messi. Y evidentemente ha vuelto otra vez a ser lo mismo, que Messi solucione lo que no tiene el equipo, que cree juego en el medio campo, que baje a tal, y así no creo que pueda construir un equipo ganador. Eso te iba a preguntar, Bruno. Lo que sí que tiene Argentina, que no tiene ninguna otra selección, evidentemente, es a Leo Messi. Que quizás ahora mismo, tal y como está todo, es el único jugador al que se puede agarrar. Ya vimos cuando metió el gol, la explosión de felicidad de toda Argentina, ¿no? Cogiéndose a Messi como esa figura, ¿no? Que podía hacer de salvador de cara a este mundial. Pero claro, le estamos viendo jugar muy retrasado, sabemos lo que pasa cuando Messi nota que no interviene, que retrasa muchísimo su posición y eso muchas veces es señal de que el sistema a nivel colectivo no funciona y que el balón pues no le llega en las situaciones donde él es más dañino. ¿Cómo estás viendo al Messi de este mundial? ¿Crees que va a ser suficiente para que Argentina haga un buen papel o sigues sin verlo muy claro? Yo lo dije contra Arabia Saudí, que aunque llegó tocado, me dejó un poquito a deber en cuanto a dar un pasito adelante. Yeah. Creo que en un partido 2-1 donde te están pidiendo que, bueno, cuando te remontan en botellas un poquito a Arabia, creo que ahí debería haber dado un pasito adelante, que lo dio con México. Yo con México vi a un Messi que quería balón participativo y que hasta que no salió Enzo, seguramente no tuvo a alguien que le entendiese de tres cuartos para arriba, porque a McAllister lo ataron un poquito y no terminaron de buscarle. Y luego, bueno, el tema con De Paul, es que es muy raro, es que es un futbolista que es que dio un paso tenía medio metro al árbitro y le dio un pase al árbitro. Creo que eso define muy bien cómo están muchos jugadores argentinos. Scaloni se atrevió a hacer cambios en la defensa con Lisandro Martínez por el Cuti, por ejemplo. Tiene que atreverse a lo mejor a quitar a De Paul, a dejar a McAllister con Enzo, meter a Messi por adelante, meter a Julián, no sé. Pero es que el único que está respondiéndole a Messi yo creo que es Di María. Y creo que es alguien que siempre le ha respondido. Con ellos dos solos no les va a dar, porque les dio justo para México, no les dio para Arabia, hay que ver con Polonia. Creo que a Polonia le pueden ganar porque es otra selección que tampoco me dice mucho, pero veremos si Messi es capaz de volver a ser ese jugador que metió 91 goles en un año, ¿no? Y que él solo gane el Mundial, o por el contrario, no, porque creo que este es un Mundial más de colectivos que de individualidades. Pues interesante. Antes de cerrar preguntándole otra vez a Bruno sobre cuatro cosillas sobre Inglaterra, porque no tenemos mucho más tiempo. Nico, ¿alguna selección que querrías destacar para bien o para mal que no hayamos comentado? Me gustaría quizás hablar sobre Portugal. He estado viendo ahora este Portugal-Uruguay. No tenía muchas expectativas sobre el equipo en sí. Sabemos que goza de muchísimo talento, pero que quizás Fernando Santos no lo acaba de optimizar de todo bien. Como digo, no tenía las expectativas muy altas, pero de momento 2 de 2, cumplió contra Ghana, cumplió hoy contra Uruguay, quizás sin hacer un partido pues reluciente ni espléndido, pero le ha dado los 3 puntos con firmeza. Se la va a tener que jugar Uruguay
en la última fecha. Uruguay sí que me está decepcionando porque yo pensaba que iba a poder dar un poquito más, pero lo cierto es que Portugal, ahí con Bruno Fernández, creo que la estrella del equipo porque Cristiano Ronaldo no acaba de aportar, Bernardo Silva es que desespera un poquito ver los roles y cómo lo infrautiliza, en mi opinión, Fernando Santos comparado con cómo juega el portugués en el Manchester City. Lo mismo podemos decir de Cancelo, la versión de Cancelo con el Manchester City a la de Portugal dista mucho la una de la otra. Bueno, en general es un equipo que no me acababa de estimular, pero que bueno, de momento está sabiendo sacar los resultados con eficacia y veremos hasta dónde le da. Rapidito y terminamos, Bruno. Inglaterra, ¿cómo lo ves? Mal, lo veo mal. Primer partido contra un Irán con suplentes aplastas. Segundo partido, dudas. Te pasa por encima Estados Unidos en intensidad sobre todo y creo que no se supo reaccionar. Para esta tercera jornada ya se dice que van a quitar a Bellingham para meter a Henderson. Eso ya me deja entender un poquito que Southgate, bueno, por Vuelve a lo la que sea, sardana. sigue haciendo sus liadas, sí. Y no te sabría decir qué cambios hacer. Maguire, sorprendentemente, está haciendo una buena Copa del Mundo, Sí, que sí, con sí. Inglaterra parece otro. Y decir también de Bukayo Saka. Creo que el cambio que tienen que hacer es conseguir tener al Kane del Tottenham. En cuanto a aspecto de que no reciba tan atrás, porque sí, está dando asistencias, está jugando, desenvolviéndose bien, pero tiene que recibir más adelante para ser decisivo arriba y luego dar entrada a Foden. Eso es lo que te iba a Creo que ha decir. jugado 17 minutos No o algo puede, así. no Que hay puede que ser. poner a los buenos, ¿eh? Lo Eso es, siento, y es pero que es Foden no puede estar en el banquillo. O sea, así es. es simple. Y a lo mejor no sé cuál sería el otro. Es que no sé qué vas a hacer. A lo mejor quitar a Mount también porque no está terminando de. Yo apostaría por Madison, ahora que vuelve de lesión también, pero bueno, veremos lo que hacen. Y antes de despedir, decir que la Copa del Mundo de Alfonso Davies es muy seria también. Mm. Sí, sí, le están dando las llaves de Canadá, jugando mucho por carril central, un poco por donde le da la gana. Así que una selección de Canadá, pues como muchas que estamos viendo en esta Copa del Mundo, sobre todo también africanas, pues que bueno, que juegan con muchísima alegría, que dan mucho espectáculo, pero bueno, que esto es la mayor competición de fútbol del mundo y aquí pues según que no te lo puedes permitir, pero evidentemente pues que nos encanta este tipo de equipos tan vistosos y que proponen tanto espectáculo. Hoy por cierto hemos tenido dos partidos que vamos, más goles y más emoción y espectáculo no podía haber. Cerramos aquí el programa que prácticamente ya se nos está comiendo el tiempo de la reunión. Así que bueno, hasta aquí la primera edición del Mundial, repasando un poco cómo vienen las grandes candidatas. Esperamos que os haya gustado y habrá más contenido sobre este Mundial y también luego, por supuesto, cuando vuelvan los clubes. Así que hasta aquí el programa de hoy, os esperamos la semana que viene. Adiós.